desde su rincón con micrófono en mano. Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados le saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial. Con su voz tan fresca nos lleva lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien. Entrevista a los grandes y se escucha muy bien. Con solo unos años se adentra en el mundo, en tierritas y temas ella siempre alumbra. Hola exploradores, bienvenidos a El Espacio de Valentina, conversando con expertos. Qué emoción regresar con una nueva temporada llena de temas fascinantes y como siempre, con la compañía de mentes brillantes. Soy Valentina, su anfitriona, y estoy feliz de reencontrarlos después de esta pausa. Hoy inauguramos nuestra segunda temporada con un tema que nos está en boca de todos, que nos hace pensar y que, sin duda, tiene un impacto en cada rincón del planeta. Pero para entenderlo a fondo, necesitamos a alguien que sea un verdadero faro de conocimiento. Por eso tengo el enorme privilegio de presentarles a nuestro primer invitado tripulante de la temporada, mi amigo Lorenzo Lazo Margain. El doctor Lorenzo es un verdadero titán en análisis internacional. Es un reconocido catedrático del ITAM, una de las universidades más prestigiosas de México, donde comparte su conocimiento con muchísimos estudiantes. Su trayectoria es impresionante. Ha sido consultor para organismos internacionales, ha practicado en foros de debate de alto nivel y su análisis sobre geopolítica son siempre clarísimos y muy acertados. Su experiencia no solo se limita a la academia, sino que ha estado en el campo, entendiendo de la primera mano las complejidades del mundo. Nos ayudará a entender cómo los acontecimientos globales nos afectan a todos, incluso aquí en México. Lorenzo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en el primer episodio de la segunda temporada del Espacio de Valentina y ser mi padrino de esta temporada. Pues no sabes el gusto que me da, Valentina, estar contigo en este primer episodio y ser parte de la tripulación del Espacio de Valentina, cosa que es una conquista del espacio del conocimiento, es una conquista de los espacios de la información, y pues vengo aquí con todo gusto a platicar contigo y con la gente que te sigue con tanto interés sobre estos temas. Estoy a tus órdenes. Gracias. Y pues hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque parezca lejano y pues literalmente está bien lejos de aquí, tiene ramificaciones que llegan hasta nuestra vida diaria. La relación entre Irán e Israel, diremos, pero oye, esta está casi en Medio Oriente y nosotros estamos en América, aún así afecta. Sabemos que a veces las noticias y redes sociales pueden parecer complicadas, pero no se preocupen. El doctor Lorenzo Lazo nos ayudará a desglosarlo de una manera que todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, podemos comprender. ¿Están listos? Pues comencemos. Lorenzo, la primera pregunta sería, ¿podría explicarnos de la forma más sencilla posible por qué la relación entre Irán e Israel es tan tensa actualmente? Mira, es un problema que viene de muchos años. Quizá el momento que puede entender la gente que les queda muy lejos es 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y el grupo de países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, que eran países democráticos, en este caso Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, entre otros, y en su momento la Unión Soviética, que era un país no democrático de mucha represión autoritaria, decidieron que el pueblo de Israel, perseguido por los alemanes, tuviera un espacio. Ese espacio es histórico en la Biblia y está precisamente en Tierra Santa, en Jerusalén, Tel Aviv, esta zona que todo mundo sabe, pues es parte de este origen de nuestra religión, tanto para los católicos como para los judíos. Pero ese lugar estaba ocupado por países árabes, países que tienen una religión distinta, que es la religión musulmana. Llega el grupo de apoyo a la nueva nación naciente de Israel y ocupa el territorio. A partir de ese momento hay un conflicto. Unos creen que son invasores, otros creen que tienen el derecho histórico de 5 siglos o de 5,000 años para poder estar ahí. Y de ahí viene el problema. Ahora, ¿qué sucede hoy? Israel tiene un problema puntual hoy contra Irán. Irán es un país musulmán,
Es decir, tienen la religión de Mahoma, que es distinta a la religión de Moisés de los judíos, que es distinta a la religión de Jesucristo de los católicos. Y esta religión de Mahoma tiene una posición en donde es muy hostil a la gente que no es de su religión, en el caso precisamente de Irán. ¿Por qué? Porque Irán es un país gobernado por la religión. Muchos países como México, Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera, Colombia, Chile, Argentina, se gobiernan por gobiernos que no son religiosos. En el caso de Irán, la religión domina al gobierno. Y eso genera un problema directamente contra Israel. Y hay un antecedente de odio entre los pueblos, de rivalidad entre sus gobiernos y de amenaza de destrucción de uno con el otro. El gobernante más importante de Irán es un religioso de alto nivel que se llama Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah quiere decir que es un religioso de muy alto nivel. Y este Ali Khamenei ha hablado, como muchos de sus antecesores, de destruir Israel. Entonces, Israel dice, yo tengo derecho de existir como país. Es más, México es de los primeros países que reconoce la creación del nuevo Estado de Israel. Entonces, este antecedente de siglos hoy es un problema directo por lo siguiente. Irán se acusa a Irán de querer hacer armas nucleares. Y entonces está la sospecha de que están teniendo laboratorios subterráneos para hacer el enriquecimiento del uranio, que así se llama, que es vamos a llamarle el generador fundamental de una bomba nuclear, es uranio enriquecido. Y Irán estaba enriqueciendo el uranio. Israel dice, si está enriqueciendo uranio van a hacer una bomba nuclear, y al único que se lo van a aplicar es Israel. Entonces Israel, en términos defensivos, dice, tenemos que buscar cómo destruir las instalaciones nucleares que pueden construir armas nucleares en Irán. El otro aspecto es todavía más delicado a nivel doméstico. Israel tiene espacios que ocupa Israel y otros espacios que ocupa la nación o el espacio palestino dentro de su país. Hace cuenta que es una colonia interna. Uh-huh. Y esa colonia de palestinos son musulmanes, no son judíos, y están en contra de Israel en su territorio. Y hacen terrorismo. El 7 de octubre de hace 2 años, invadieron Israel, mataron gente y agarraron más de 200 rehenes. Había gente joven en un evento de un concierto y de repente llegaron los del grupo terrorista Hamas, patrocinado por Irán, a matarlos abiertamente. Eso generó que Israel tenga una actividad permanente de destrucción en la zona de Hamas o en la zona de Palestina, que es una franja que se llama Gaza, G-A-Z-A. Y esto ha sido un conflicto de más de un año de destrucción. Gente en Gaza que se les destruyen las casas, que no tienen que comer, niños heridos, pérdidas de vidas, 40,000, porque Israel está tratando de destruir al grupo terrorista que creó el problema. Ese es hoy el nivel del conflicto. Y ahorita están en un alto al fuego. Eso no quiere decir ni que se hayan contentado, ni que vaya a dejar de haber conflicto. No, porque el mundo... Es que sin conflicto no hay equilibrio tampoco, porque digamos que ahí se balancean, ¿no? Tienes toda la razón. Todos los sistemas de poder a nivel mundial tienen competencia. Hay 9 países que tienen bombas nucleares. Esos 9 países tienen entre sí un nivel de equilibrio. Rusia, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la India, Pakistán e Israel. Israel tiene bombas nucleares. Pero una cosa es tenerlas como un elemento que previene que los ataquen y otra cosa es cometer la tontería de usarlas. ¿Sí? Pues sí, porque eso sí devasta, ¿no? Aunque se vea chiquita la bombita, genera a veces... Mira, la única vez que se han utilizado las bombas nucleares en conflicto de guerra fue por Estados Unidos para terminar la Segunda Guerra Mundial en el escenario de Japón. Que atacó a Hiroshima y Nagasaki. Entonces, es la única vez
desde 1945 y jamás se ha vuelto a utilizar una bomba nuclear en un conflicto. Ha habido pruebas. Esas pruebas se han hecho en distintas partes del mundo, unas en superficie como Nuevo México y Arizona en el caso de Estados Unidos, o otras las hacen subterráneas o subacuáticas, con la idea de medir. Ahora, la capacidad que tiene una bomba nuclear o una bomba atómica en estricto sentido, hoy es de cientos de veces más poderosa que las que se usaron en el fin de la Segunda Guerra en Hiroshima y Nagasaki. Por eso, una cosa es tenerla como un elemento de defensa y otra cosa, como te digo, es cometer el grave error de quererlas usar. Sí, porque no son juguetes. ¿No? Y el problema es que haya gobernantes que sean suficientemente, ¿cómo te voy a decir?, poco preparados para querer pensar que eso es un elemento que deben usar. Aquí el grave riesgo es que hay un gobernante autócrata, un gobernante un poquitito locuaz o un gobernante muy autoritario que piense que con eso va a detener un problema, cuando lo que sucede es que va a causar un problema muy grande. Sí, y cuando escuchemos hablar de guerra de sombras o ataques indirectos, ¿a qué se refieren y por qué los utilizan en el lugar de un conflicto directo? Mira, hay varios niveles, lo que se llaman conflictos convencionales, soldado contra soldado con armas normales, se disparan entre ellos, hay muertos, hay tanques, hay cañones, aviones. Ahora, hay otro tipo de armas que son las robóticas o las no tripuladas. Entonces, haz de cuenta que está un cuate jugando Nintendo en Arizona y está manejando un dron en Irán para destruir una instalación o atacar a un grupo. Y la otra es las armas que no son de carácter explosivo, es decir, no son rifles, son ataques de ciberataques, son manejos de publicidad o de propaganda negativa, el estar mandando rumores en las redes sociales, y este es un elemento permanente de contención y de competencia entre las grandes potencias para determinar un acto de poder, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo influyen otros países de la región como Arabia Saudita o Estados Unidos en esta relación? Mira, Arabia Saudita, es importante que sepan, la religión musulmana tiene dos corrientes. Una corriente que se llama sunitas y otra corriente que se llama chiitas. Arabia Saudita sigue la corriente suní y Irán sigue la corriente chiita. Entre Arabia Saudita y Irán son grandes países de producción petrolera a nivel mundial, son países que para tener esa actividad petrolera tienen que tener ejércitos importantes de defensa y tienen entre ellos una rivalidad histórica. En Irán gobierna el ayatolá Jamenei. En Arabia Saudita gobierna una familia real de origen árabe. En Irán, la dinastía histórica de la población de Irán son persas, no árabes. En Arabia Saudita son árabes, no persas. Esto deja un nivel de competencia entre Arabia Saudita y Irán por ser la jerarquía más importante del mundo musulmán. 1.200 millones de personas en el mundo siguen la religión musulmana. La religión cristiana, católica y protestante son 1.300. Así son de las grandes religiones del mundo que gobiernan o que, vamos a decir, participan en muchos países. Entonces, Arabia Saudita es el primer comprador de armas de Estados Unidos. Arabia Saudita es uno de los primeros proveedores de petróleo a nivel mundial. Irán también. Pero como Irán es un país que patrocina el terrorismo, como decíamos en Israel y en otros lados, tiene bloqueos económicos. Entonces se entiende, digamos que detrás del telón, con Rusia o con China o con Corea del Norte o con otros países para sus negocios. ¿Sí? Y es un país de 90 millones de personas, es un país importante, es un país con muchos recursos. Yo he tenido la fortuna de visitarlo y es un país también como México con una historia legendaria espectacular. Ahí llegó Alejandro Magno a Persépolis. O sea, son momentos y lugares de un valor histórico espectacular. Y cuando son destruidos, ahí sí ya se pierden. Bueno, hay casos donde los seguidores de la religión musulmana, muy puristas, decidieron en algún momento dado en otra parte de Irak, no en Irán,
había unos budas. Este budismo, estas figuras de Buda de piedra de 40 metros de alto, muy antiguas, pues estaban en esa zona del norte de Irak, no de Irán, que están juntos. Y los seguidores de la religión musulmana decidieron que eran un acto de herejía en contra de su religión y los destruyeron, porque no representan la historia importante de la religión musulmana. Es como si alguna persona dice, ¿saben qué? Los atlantes de Tula no son representantes de la religión católica, por lo tanto los vamos a destruir, cuando son legados históricos fundamentales de nuestra cultura, ¿no? Y Sí. de una civilización de gran esplendor, ¿no? Sí, y además, o sea, ¿qué hacían ellos ahí en Irak, en la parte norte, destruyendo la cultura de Irak, cuando ni siquiera es su país? Y sobre todo el hecho de que por razones religiosas tengas actos de fanatismo, todos los fanatismos, que es dejar de pensar en algo por creer en algo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Un fanatismo es dejar de pensar en algo por creer en algo. Entonces, hay gente que deja de pensar por el fútbol y va y rompe cosas y tira y demás porque cree que eso es bueno y están equivocados. Hay fanatismos religiosos, hay fanatismos políticos y ningún fanatismo es bueno. El ser humano nunca debe de perder el derecho de la razón. Y también nos puede explicar tantito más sobre estas, como que dos corrientes que nos comentó hace ratito, de que una la sigue Arabia Saudita y otra Sí, no. nosotros desconocemos mucho la religión musulmana. Ujú. Es una religión muy sólida en términos de sus principios, es una religión de mucha unidad familiar, de mucho, vamos a llamar, de mucha identidad semejante, pero también es un tanto excluyente. Se acusa que muchos de los países que aplican la religión musulmana tratan mal a la mujer, le quitan derechos, la obligan a que se cubra el pelo, otros tienen que cubrirse la cara, otros países la mujer no puede manejar un coche, no puede tener una cuenta de banco, no puede salir sola a la calle sin acompañada de un hombre. Entonces, este tipo de tradiciones religiosas de muchos años, hay países de religión musulmana que los aplican y otros no. Entonces, tú ves, por ejemplo, Turquía, es un país en donde era muy europeo y ahora se ha como reorientado un poco más a la visión conservadora del Islam, que así se llama la religión musulmana. Entonces ves mujeres con el pelo cubierto, pero también ves mujeres que usan pantalones. Entonces ahí está, flexibilidad, vamos a llamarle, y tiene que ver mucho con las nuevas generaciones. En Irán mismo hubo el caso de una mujer que murió, una joven, porque fue sometida por las autoridades por no usar el velo, no taparse la cara, nomás usar un velo cubriendo parte del pelo. Y como no lo hizo, la arrestaron y murió. Muchas mujeres en Irán hoy, jóvenes, en forma de rebeldía, ya no usan ese velo en la calle. Y es una forma de demostrar que las religiones, como la forma de pensar, como las leyes, como la política, tienen que evolucionar, tienen que actualizarse. Y en este caso la religión musulmana, que es muy severa con sus tradiciones, pues también tendrá para algunos que aceptar ciertos elementos de equidad y de dignidad y de derechos que debe de tener la mujer en igualdad de circunstancias que el hombre, ¿no? Ok, ¿y qué papel juegan los grupos no estatales como los Hezbollah o los Hamas que hace rato comentaba? Mira, Hezbollah y Hamas son dos grupos ideológicos muy marcados, muy convencidos de su idea religiosa, en donde la tradición de su religión dice que los herejes deben de ser eliminados. Y Hezbollah y Hamas, Hamas en la zona de Gaza, en Israel, y Hezbollah en la frontera de Israel, pero ya del lado del Líbano, están en contra del país Israel y en contra de la religión judía. Son grupos terroristas, son grupos que destruyen de manera clandestina cosas, son gente que toman algunos de sus fanáticos para que vayan a los grupos de personas de otra religión, en este caso de religión judía en Israel,
y tengan explosivos en el cuerpo y vayan a hacer lo que ellos llaman mártires, pero finalmente es un acto suicida, en donde la persona se explota vamos a ver, los explosivos que lleva y mata a mucha gente inocente. El hecho de que un grupo clandestino ataque personas inocentes por razones políticas se determina como un acto de terrorismo. Y Hamás y Hezbollah históricamente han estado clasificados así. Ok, ¿y existe alguna posibilidad de que esta tensión pueda escalar a un conflicto armado a gran escala? ¿Qué factores podrían provocarlo o evitarlo? Mira, lo más importante es que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de Naciones Unidas. Ahí van los países con el principal objetivo de la ONU es precisamente garantizar la paz. Últimamente no ha tenido mucho éxito porque hay gobernantes, como el caso de Donald Trump, que no le gustan esos foros de muchos países que se llaman multilaterales. Entonces, las Naciones Unidas tiene la capacidad, por ejemplo, de mandar ejércitos de distintos países neutrales, que se llaman cascos azules, para detener los conflictos. El único problema es que los dos países en conflicto lo deben de pedir. Y si uno de los dos países no lo quiere, las Naciones Unidas no puede mandar cascos azules a pacificar. Entonces, hoy el hecho de que haya una preocupación en muchos países de Europa porque no se resuelve el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania desde hace 2 años y siguen en guerra literalmente de ejércitos y de balazos y de cañones y de tanques y de cohetes y aviones, es que las Naciones Unidas no han podido pacificar esa zona. Europa hoy, y esto es muy importante, Valentina, desde 1945 a la fecha, en los últimos 3 meses, los líderes de Europa, Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra, por ejemplo, han hablado de la importancia de prevenir una guerra. Nunca habíamos visto en 70 años que los líderes de todos esos países hablaran de la posibilidad de un conflicto armado en Europa, de la necesidad de invertir más en defensa y en armamento, del hecho de decirle, en el caso de Gran Bretaña, a las madres británicas que pueden tener el riesgo de sacrificar a sus hijos en defensa de su país. Son palabras muy grandes, son temas que para muchos en nuestra generación no habíamos escuchado, aunque había una rivalidad entre Estados Unidos y los países democráticos y Rusia soviética y sus países de carácter socialista, comunista, marxista, leninista. A la caída del grupo soviético de izquierda marxista, que fue la caída del muro de Berlín, digamos que se unificó el planeta en algo que se llamó globalización. Y entonces el comercio y la gente y todo estaban relativamente en paz. A partir de los últimos 5 años se ha venido como rompiendo ese esquema de globalización. Y hoy vemos un esquema de fragmentación, de proteccionismo, de cerrazón de los países, de un país que le echa la culpa al otro de que su mercado, no sé qué. Nosotros en México acusados por Estados Unidos de que el tráfico de sustancias tóxicas e ilegales está matando gente en su país. Entonces, ahí vamos a decir, como que se descompuso el modelo que se llamaba el modelo internacional de globalización. Y entonces está pasando una transición hoy hacia un modelo de proteccionismo, hacia un modelo de desconfianza, a un modelo de rearme. Porque en el momento que se pierde la confianza entre los gobiernos, tiene que aumentarse la defensa. Y eso es lo que estamos viviendo en estos años. Ok, ¿y qué significa la posesión o desarrollo de las armas nucleares en este contexto? ¿Por qué es un tema tan importante? ¿Nos puede profundizar un poquito más? Mira, desde el término de la Segunda Guerra Mundial que se encontró la posibilidad de crear armas nucleares, y Estados Unidos fue el primero que las desarrolló, el hecho de que las potencias económicas y militares aspiren a tener un arma nuclear es vamos a llamar, un club de poder. Es un club de exceso de autoridad y por lo tanto estos países que tienen muchos recursos, mucha población, tienen una historia militar importante o han pasado por guerras muy graves, cosa que a México no le ha tocado,
tienen esta idea de tener elementos de defensa que sean de muy alto nivel. Y el hecho de que un país tenga un arma nuclear y otro no, hace que el otro país no lo ataque, porque uno sí la tiene y el otro no. Las armas nucleares son entonces un símbolo de poder preventivo. Y el problema es que Rusia tiene cientos de armas nucleares, Estados Unidos tiene también muchas más. Al parecer, Israel tiene 90. Pakistán, la India, Corea del Norte, Inglaterra, Francia, son los países del club nuclear con Estados Unidos, ¿sí? Son 9 a nivel mundial. De 190 y tantos países, 192 países, 9 tienen armas nucleares. Entonces llega un momento que dices, estos países tienen gobiernos fuertes, tienen sistemas militares sólidos, tienen una organización económica que les da una forma de vida como país. Por lo tanto, no necesitarían buscar atacar otro país para estar mejor, y menos con armas nucleares. El problema es que un país que tiene necesidades, un país que tiene un sistema de gobierno muy dogmático, muy autoritario, un país que tiene pobreza y gente con muchas ambiciones, pues primero que resuelvan su problema económico y que le den casa, comida y educación a su gente, y después gasten dinerales en armas nucleares. Pero entonces tú no puedes tener un país que pudiéramos llamar una potencia media, como el caso de Irán, y decirle que tenga un arma nuclear, porque no es un país que tenga una estructura interna, vamos a llamarle de pantalones largos, ¿no? Que tengan los controles y los niveles de autoridad y de límite en el abuso de la fuerza. Ok, y déjame decirte una cosa, perdón. Hay una cosa que es bien bonita. México es el primer país que propone que todo Latinoamérica sea un territorio libre de armas nucleares. En 1967, un mexicano muy importante de apellido García Robles se ganó el Premio Nobel de la Paz, Valentina, por haber puesto un tratado que se llamó el Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares en Latinoamérica. Entonces, desde México hasta Argentina, hay un acuerdo de todos los países, Panamá, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Paraguay y Bolivia, todos, de que en nuestros territorios nunca va a haber ni armas nucleares por los países, ni vamos a permitir que otros países pongan armas nucleares en este territorio. Es un gran avance. Es la única parte del mundo que fue la primera que dijo aquí no hay armas nucleares. Y eso sirvió para que años después la Organización de Naciones Unidas obligara a muchos países a firmar un tratado internacional de no proliferación, es decir, de no poner más armas nucleares. Entonces, estas potencias medias, en África, en Indochina, en Eurasia, Afganistán, Turkmenistán, Turquía, ¿qué te digo yo? Egipto, la República del Congo, Sudáfrica, no tienen armas nucleares, Australia. ¿Por qué? Porque firman este tratado que México impulsó. Entonces, en la historia de la paz mundial no nuclear, México tiene un capítulo bien importante. sí, porque si no, ahorita andaríamos como que tal vez Brasil tuviera o no así. Por ejemplo, sí, hubo en 1963 la Rusia soviética militar que dirigía un señor que se llamaba Nikita Khrushchev, puso instalaciones que iban a tener armas nucleares en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. Ya sabes que Cuba es un país con una dictadura muy represiva, muy cerrada, y Fidel Castro aceptó que Rusia le fuera a poner eso enfrente de Estados Unidos. El presidente Kennedy en esos años se confronta con Nikita Khrushchev y pone un cerco naval en Cuba y pone barcos de la Marina estadounidense alrededor de Cuba para impedir que lleguen las armas nucleares rusas. Estuvieron así de iniciar un conflicto militar en las costas de Cuba entre Rusia y Estados Unidos. Y gracias a que privó la razón, gracias a que privó el hecho de que los estadistas, no los políticos, hay que ser estadista, es decir, una mentalidad mayor en el gobernante, decidieron no picar el botón nuclear entre los dos
y quitaron de Cuba las instalaciones nucleares a cambio de que Estados Unidos quitara de Turquía las instalaciones que tenía. Entonces, como dirían en la calle, cada quien su golpe, los dos quitaron de cerca de los dos países las amenazas, y esto permitió que años después el primer ministro, presidente de Rusia, Brezhnev y Gorbachev, con el presidente Reagan en los 90s, desescalaran. Es decir, dijeran, vamos a bajarle el número de armas nucleares. ¿Por qué? Porque cuesta mucho mantenerlas. Y además sería como que las otras potencias dirían, oye, ¿por qué sigues desarrollando? Nos vas a bombardear. Y mira, de las 2000 armas nucleares que puede haber en el mundo, con 100 destruyes a la humanidad. ¿Para qué quieres las otras 900? Entonces, esta idea de tener muchas es un hecho de decir, si me lastiman una parte, tengo manera de reaccionar con otra, pero finalmente es un acto de suicidio colectivo. Porque no van a arreglar nada matando más gente. Pues es que el problema es que la guerra es el último recurso de la diplomacia. Entonces, cuando la diplomacia no funciona, entonces se arman los balazos. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que privilegie la razón, ¿sí? Uh-huh. ¿Y cómo podría un conflicto mayor en esa región afectar el precio del petróleo y la economía mundial en general? Porque también escuché por ahí que Irán piensa cerrar un paso que hay entre su país y otro, no me acuerdo cuál, donde pasa la mayoría del petróleo. Un porcentaje, alrededor del 60% del petróleo, pasa por un pedacito de la costa de Irán que se llama el Estrecho de Hormuz. Es un lugar de 120 kilómetros de ancho, un poquito menos. Y ahí pasan todos los barcos tanqueros de petróleo que van al resto del mundo. Arabia Saudita, por el otro lado, tiene sus propias salidas para su petróleo. Y lo tiene Yemen, y lo tiene Qatar, y lo tiene Kuwait, y los Emiratos Árabes. Todos son vecinos de la misma zona. El hecho de que el petróleo se maneja por comercio marítimo predominantemente a nivel mundial, y en otras partes se maneja por ductos, por oleoductos, es decir, de petróleo, o gasoductos que sean de gas. Esos son por tierra, pero en general se mueven con barcos. Si Irán llegaba, que no lo ha hecho, a cerrar el Estrecho de Hormuz, pues no pueden pasar los barcos, no puede salir el petróleo. Si no hay petróleo, no hay combustible, no hay gasolina, no hay manera de echar a andar plantas de electricidad, no hay manera de mover aviones, no hay manera de que los camiones lleguen a dar la comida, a menos que paguen un petróleo más caro, porque hay menos. Y una regla fundamental de economía es la escasez. Si tú tienes un producto y hay 100 unidades de ese producto que valen $1, pues pagas $1 por cada unidad de producto. Si de repente te reducen esas unidades a 20 en lugar de 100, pues para comprarlas quizá vas a tener que pagar 20, 40 o 60 cuando pagabas $1, ¿sí? La escasez aumenta el precio. Entonces, el hecho de que se detenga la venta de petróleo a nivel mundial en esa zona, no en todos lados, implicará un impacto en el precio del petróleo. ¿Qué hace? Que le cueste más a los países dar electricidad, que le cueste más a los países mover trenes, aviones, que la comida llegue a los supermercados, que las empresas tengan combustible o luz para poder echar a andar sus negocios, y eso le afecta a la economía mundial. Sí, pero también he escuchado que también algunos países tienen como sus propias plantas de petróleo, como Venezuela y algunas partes de aquí en México. México tiene su propio petróleo. Lo refinamos fuera y se consume adentro. Venezuela tiene muchísimo petróleo y lo maneja muy mal porque su pueblo está con muchas carencias. Y son los países, México no es parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero los países de la Organización de Exportadores de Petróleo como Arabia Saudita, Yemen, Qatar, Kuwait, Irán, Irak, Indonesia, por ejemplo, tienen su capacidad de producción, su capacidad de refinación y viven de vender productos, ¿sí? De exportarlo. Además de que tienen suficiente para ellos, tienen que exportarlo, pero no se lo pueden regalar hacia adentro. Por razones lógicas del mercado, yo no puedo producir un bien y venderlo al exterior a un precio y vendérmelo a mí a un precio menor porque he hecho a perder mi sistema económico. Son bienes que están regulados por mercados internacionales y tenemos que aceptar que esos bienes, el mercado internacional marca el precio. Ok, y más allá de lo económico, ¿qué otros impactos a nivel global podemos ver
que esta situación empeora, por ejemplo, la migración, la seguridad y así? No tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con las condiciones económicas de muchos países. La gente migra por 3 o 4 razones. La primera es porque donde vive no hay condiciones para que pueda vivir bien y conseguir trabajo. Entonces se van a otro lado a buscar trabajo, dentro de su país o fuera de su país. La otra es porque las condiciones políticas, por lo que piensan y por lo que les gusta, los persiguen. Por ser gays, por tener otra ideología, otra religión, los persiguen. Y si no están a gusto ahí, se van. La tercera es por la inseguridad. Porque hay guerra, porque hay crimen, porque hay violencia. La gente está desplazada. Es decir, tiene que dejar su lugar de origen porque no puede vivir en ese lugar. Entonces la gente migra. ¿Qué quiere decir? Que se va a vivir a otro lado, dentro de su país o fuera de su país. Si es dentro de su país, pues tienen que buscar la forma como primero resolver los problemas que eso causa. La gente perseguida debe tener sus derechos y no la deben de perseguir por lo que piensa o su forma de vivir. La gente que no tiene capacidad económica y no puede satisfacer sus necesidades básicas, alojamiento, alimentación, salud, educación, pues el país debe de dar la oportunidad para que tengan trabajo, para que eduquen, para que conozcan, para que aprendan, para que tengan una forma honesta de vivir. Y si los persiguen porque el gobierno mismo persigue a la gente que no está con ellos y se van del país, como pasa en Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros, pues entonces son perseguidos políticos. Y entonces hay 2 tipos de migrantes: los desplazados, que son migrantes por necesidad, y los migrantes o desplazados que son perseguidos por sus ideas, su forma de ser. Esos se llaman refugiados. Y son 2 criterios distintos. El migrante va a buscar una forma de vivir. El refugiado va a escapar de una amenaza por lo que quiere hacer, por la forma de pensar. Y son 2 mecanismos distintos. Hay organismos internacionales que previenen, defienden y cuidan a los refugiados porque los persiguen por sus ideas. México ha sido país de recepción de refugiados. Aquí estuvo León Trotsky cuando lo persiguió Stalin y aquí lo mandó matar. Aquí estuvo León Felipe, aquí estuvo el propio Shah de Irán en un momento dado. Aquí estuvo Fidel Castro cuando estaba buscando la forma de que el régimen de Batista, que era un dictador militar, pues oprimía a Cuba, y Castro fue a hacer una revolución para liberar a Cuba de su opresión e inventó otra. Sí, y pues, Lorenzo, siendo usted un experto en análisis internacional, ¿cuáles considera que son los principales escenarios que podrían desarrollarse en los próximos meses o años? Mira, no se puede predecir el futuro en relaciones internacionales. Lo único que se puede hacer es poner, vamos a decir, premisas. Uno es que se tiene que respetar un principio que viene desde 1648, que es el principio de soberanía. ¿Qué quiere decir esa palabra tan elegante? Que cada quien su territorio y tú no metes en el mío y yo no meto en el tuyo. ¿Ok? Eso es soberanía. Un país tiene soberanía porque tiene un gobierno y el gobierno decide qué pasa dentro de ese país. Entonces yo no puedo decirle a otro país cómo debe de gobernar a su gente. ¿Sí? Ese principio de soberanía hoy está en entredicho en algunos lugares. El caso de Rusia, que decidió que un pedazo de Ucrania le corresponde y lo invade militarmente. Y están a los balazos ahí desde hace 2 años. Sí, que no ha parado. Y no tiene un escenario de contención, de cese al fuego o de paz en el corto plazo, porque Rusia no quiere regresar ese terreno que le quitó a Ucrania. Y el otro principio, además del de soberanía, es un principio muy importante de que los gobiernos funcionan para darle una forma honesta de vivir a sus pueblos, sin que eso signifique hacer daño a otro pueblo. ¿Sí? Sí. Y tercero, el hecho de que hay muchas prioridades importantes en este momento, más que el conflicto. Hay la prioridad de darle educación a las nuevas generaciones. 8,000 millones de habitantes en el planeta. Más de 2,000 no tienen acceso a servicios básicos: agua, luz, piso firme en sus terrenos y algunos problemas educativos. Hay 300, 400 millones de niños que no tienen derechos y no tienen acceso
a necesidades básicas de salud y de agua. Hay países que les falta agua. Entonces, y si te falta agua, no puedes tener vida. La gente vive con muchas limitaciones. Hay 600 millones de mujeres perseguidas en el mundo por ser mujeres, ¿sí? Amenazadas, discriminadas, en algunos casos hasta mutiladas por sus tradiciones. Entonces, en este sentido, todos los países y la humanidad y el concierto de naciones tenemos prioridades mucho mayores que andarnos agarrando a balazos entre nosotros. Sí, porque digamos que, o sea, porque se preocupan más por tener territorio que por su propia gente. O sea, y así. En algún momento dado, en el siglo XIX, o sea, en 1800, los países creían que teniendo más territorio tenían más poder económico. Hoy no se necesita tener territorio para tener poder económico. Países de un tamaño minúsculo como Taiwán o Singapur tienen las grandes instalaciones tecnológicas de internet y demás, y son países ricos y no tienen territorio. Japón no tiene territorio, es una de las 10 economías más grandes del mundo. 100 millones de habitantes en un pedacito de tierra que le sacan el mayor esfuerzo y tienen el ingenio para desarrollar científicamente desde un microprocesador hasta un satélite, ¿sí? Y por lo tanto, el hecho de tener territorio, pues es una necesidad que muchos países consideran importante. Lo que hay que hacer es qué haces con los recursos de ese territorio, qué haces con sus minerales, qué haces con su agricultura, qué haces con sus puertos, qué haces con su gente que debe de tener la capacidad de educarse, de investigar, de ser científicos, de ser negociantes, para que el país le vaya bien. A ningún país le va bien dividido, a ningún país le va bien perseguido, a ningún país le va bien amenazado. Tiene que la gente estar de acuerdo en un elemento que se llama cohesión social, donde no importa cómo pienses tú y cómo piense yo, siempre y cuando los dos hagamos algo bueno por el país que tenemos. Sí, porque si todos estamos así como que separados en grupitos, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo para solucionar un problema si ni siquiera podemos estar de acuerdo el propio país? ¿Te acuerdas que te dije que los fanatismos no piensan, no? Entonces, si tenemos un fanatismo y estamos enojados porque tú le vas a uno y yo a otro, y eso no nos permite ni ser amigos ni entendernos, entonces estamos mal. Los fanatismos no ayudan. Tenemos que tener el gusto de pensar y formar la vida de una manera y la posibilidad de entender que hay gente que no piensa como nosotros y puede ser nuestro amigo. En democracia, que es el mejor sistema de gobierno hasta que no inventen otro, y el peor es la autocracia, la dictadura, la represión, en democracia, fíjate lo que te voy a decir, nadie tiene toda la razón. Pero sabes también, nadie está totalmente equivocado. Entonces en democracia, el que piense de una manera distinta que el otro, pues hay que escucharlo. No me puedes imponer tu forma de pensar ni yo la mía, pero podemos ponernos de acuerdo entre las dos maneras de pensar de tú y yo hasta poder encontrar en donde podemos convivir en paz sin que a ti te moleste y a mí tampoco. Eso se llama negociación, eso se llama conciliación. Sí, porque digamos que, o sea, si las dos estamos partidos y no podemos escuchar ni siquiera al otro, porque capaz podemos ser amigos, tal vez no con las mismas ideologías y todo eso, pero podemos ser amigos. Es que ese es el tema. Uno le va a Taylor Swift y otro le va a Dua Lipa, ¿no? Están cada una y se enojan y no se hablan y se ven feo porque uno es de Taylor Swift y otro es de Dua Lipa. Están mal. Las dos son cantantes Y deben de entender que tienen el derecho cada quien de ser fan del que le guste, ¿sí? sí. Y si esto pasa, pues qué padre tu canción y qué padre la mía, ¿no? Y qué padre salió a bailar Taylor Swift con lo suyo y qué buen rollo tiró Dua Lipa en su coreografía y demás. Pero se vale, ¿sí? Y tiene uno que aceptar que viene uno a este mundo a vivir para dar lo mejor de uno, no para fastidiar lo peor al otro. Ok, y ahora hablamos de México. ¿Cómo nos podría afectar un conflicto tan lejano? Es algo que de verdad nos puede preocupar aquí porque, o sea, es hasta Medio Oriente y acá estamos en Latinoamérica, pero nos tiene que preocupar. Mira, nos tiene que preocupar por lo siguiente.
En un conflicto bélico tremendo, grave, todo mundo tiene que tomar partido, no puede haber el que yo no me meto. Entonces México tendría que decidir si está a favor de una u otra de las partes. Y en ese momento se vuelve aliado o enemigo del otro. México en la Segunda Guerra Mundial estuvo del lado de los aliados demócratas, en contra del eje de países fascistas dictatoriales. Italia, Alemania y Japón en la Segunda Guerra eran países de dictaduras, eran países autoritarios, eran países militarizados y eran países con una ideología, en el caso de Alemania e Italia, que se llamó fascismo. Ese era un autoritarismo muy fuerte y además excluyente, se sentían que eran de una raza superior. Y todos los que no fueran blancos y arios, entonces deberían ser eliminados. Tú imagínate eso. 6 millones de judíos fueron sacrificados por ese tipo de forma de pensar estúpida. No te puedo decir de otra manera, es una forma estúpida de pensar. Entonces, hoy México, si toma posición a favor o en contra de uno, es porque va a ser enemigo del otro. Y eso nos pone en riesgo de que nos diga los países que estén en conflicto, digan, atacamos o no México porque está del lado del enemigo. En la Segunda Guerra Mundial, los teatros que así se dice, donde se llevó a cabo la guerra, Europa y Asia, nos quedaban muy lejos. Sí, pero de todas formas ayudamos. Pero participamos del lado de los aliados, mandamos soldados, y ¿sabes una cosa muy importante? Nuestros migrantes ayudaron a la agricultura, a la industria, a los servicios de Estados Unidos, cuando los jóvenes de Estados Unidos se fueron a la leva del ejército a defender en las trincheras la guerra en Europa. Sí, servimos de algo los mexicanos, Miguel. Mucho tiene que agradecer Estados Unidos a México, que les dimos alimentos, materiales de industria, exportación, cemento, acero y demás, y mano de obra de la gente que no había, porque levantaron a todos los jóvenes y se los llevaron al ejército. Entonces, ¿quién iba a repartir las cartas del correo? ¿Quién iba a limpiar las calles? ¿Quién iba a recoger las cosechas? ¿Quién iba a estar en las fábricas haciendo armamento? La mano de obra mexicana que fue para allá. Sí. Y luego también que ayudamos también ahí con Japón, porque según yo también participé una parte de aquí de... Ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Hubo un escuadrón de aviones. Sí, el Escuadrón 201. Ese es un escuadrón de pilotos que en aviones P-47 de muy alta potencia participaron en el Teatro del Pacífico, así se dice formalmente en la Segunda Guerra Mundial. Primero cae Alemania, y con eso se acaba la guerra en Europa, pero sigue la guerra en el Pacífico con Japón. Entonces todo mundo va sobre Japón para pacificarlo, y México desde tiempo, durante el 41-42, la guerra termina en 1945, manda este escuadrón de pilotos mexicanos en aviones P-47 a participar con los escuadrones estadounidenses en el Pacífico. Y hay batallas muy importantes en Filipinas y en otras partes para ir haciendo que Japón vaya soltando toda la zona del archipiélago de la zona del sur de Asia, donde estaba Nueva Guinea y estaba Filipinas y luego la parte de Vietnam, Indonesia, etcétera, regresar Hong Kong, toda esa zona para replegar, y Japón se fue replegando porque iba perdiendo la guerra, y fue necesario, en un momento dado, Estados Unidos dijo, si mandamos soldados a invadir Japón para acabar la guerra, se pierde 1 millón de soldados, porque los japoneses estaban muy bien defendidos dentro de su territorio. Por eso conocían mejor, porque, por ejemplo, cómo ganó Vietnam contra Estados Unidos ahí, pues en la guerra de norte y sur, no recuerdo cómo. No, una cosa es terminar la Primera Guerra con Japón, y lo que tú me dices son 2 episodios bien importantes. Corea del Norte y Corea del Sur, ese fue en el 53, y luego en los años 60 es la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos fue a ocupar un espacio que dejó vacío Inglaterra y Francia, y Estados Unidos no pudo contener la fuerza de Vietnam en guerrillas, apoyados por China, con mucho armamento, con una figura muy importante de liderazgo que se llamaba Ho Chi Minh. Y esto hizo que toda la zona de Indochina
pues no pudiera tener mucha fuerza Estados Unidos, aunque todavía tiene bases militares en Guam y en Filipinas, ¿no? Y también en Japón. Pero sí, ahora volviendo rápido al tema de que estábamos hablando ahí como de la Segunda Guerra Mundial y todo justamente, pues digamos que ahí entonces fueron como que arrinconando a los japoneses ahí diciendo, oye, Exactamente. ríndete Ujú. y no te hacemos nada porque Pero no se querían rendir. no, y luego también que había japoneses que seguían en las montañas de Taiwán y todo eso porque hubo uno que otro que dijeron, no, la guerra no se ha acabado y los estadounidenses nos quieren así como tal engañar para salir de nuestros escondites. Hubo gente que se quedó con esa idea en algunas partes de Indochina. Y el punto es mira, la guerra destruye muy rápido, pero tarda mucho uno en reconstruir. Y uno no está para destruir. La historia castiga a la gente que destruye. Nerón quemó Roma. No sabemos qué hizo de bueno, pero la historia sabe que le quemó Roma. En cambio, en un momento dado, tú ves que Mahatma Gandhi construyó una India independiente y pacífica, y pues todo el mundo reconoce a Gandhi como una persona de respeto. Todo el mundo se acuerda de Nelson Mandela, que fue perseguido por ser negro y por tener otras ideas en Sudáfrica. Y cuando sale de la cárcel, hace que Sudáfrica sea un país muy importante, con mucha tolerancia. Entonces la gente recuerda bien a Mandela. Entonces, si una persona quiere ser un capítulo de la historia, tiene dos capacidades, o construir o destruir. Sí, porque destruye lo van a recordar como un tirano, un monstruo, y que qué bueno que se fue de este mundo, y pues de la otra forma, pues ya más pacífica, ahí diciendo, hizo muchas cosas buenas y así. Exacto, y mira, la vida es muy corta, los tiempos son muy rápidos, y una generación como la tuya que ve que un orden internacional que estaba establecido se está cambiando, no puede depender que el chat GPT les diga qué hacer en la vida. Tienen que tener su propia ideología, su propia mentalidad, su propio juicio. Y entonces hay libros que hay que leer muchas veces en la vida. Leer el libro en papel o en la pantalla, pero bien leído. El libro del Principito. Es un libro que hay que leer varias veces en la vida. El Quijote de la Mancha es un libro que te enseña muchas cosas de vida, de relaciones, de amor y de gobierno, muy importantes. Libros que tienes tú que leer siempre y que deben ser compañeros de vida, ¿sí? Y yo creo que no hay momento de que una persona esté sola o triste si tiene un buen libro en la mano. Pues sí, y ahora, ya volviendo al tema, ¿podrían esta situación influir en los mercados financieros en México o el tipo de cambio del peso? Todos los mercados se mueven con las tensiones políticas y todos los mercados se mueven por tres razones, por transacciones, por acumulación o por especulación. La tercera es la más importante, todo el mundo especula qué va a pasar con el petróleo si pasa esto, qué va a pasar con los elementos de alimentación, los mercados internacionales de trigo, de carne, de productos de consumo, etcétera, y por supuesto el petróleo muy importante, los metales, el oro y la plata como elementos de reserva. Son commodities o son bienes que se cotizan internacionalmente. Y esto se mueven continuamente. Y cualquier especulación, cualquier movimiento, cualquier actitud de tensión los hace variar. Tan solo el hecho de que el presidente Trump diga que va a correr a los migrantes mueve al peso mexicano. Inmediatamente mueve los mercados, la gente se pone nerviosa. En Estados Unidos muchas de las empresas agrícolas con las declaraciones de Trump contra los migrantes han bajado su cotización porque no va a tener mano de obra para la pizca. Sí. Y porque los mexicanos ahí son los que trabajan. Los migrantes, ni siquiera somos mexicanos todos, ¿eh? Hay migrantes de muchas partes del mundo, de muchas partes de Latinoamérica, no solamente de México. Guatemala, Y van desde Venezuela, Chile, Argentina, mucho cubano en Miami es exiliado, refugiado, y hay gente de otras partes del mundo, de la India, de Pakistán, de Haití, que están buscando oportunidades de trabajo en Estados Unidos, y las hay. 350 millones de habitantes, la economía más grande del mundo. Por supuesto que hay espacios de trabajo, por supuesto que hay oportunidades y por supuesto que requieren una mano de obra rápida, barata, accesible y que trabaje a veces más que sus propios habitantes. Y
Ahora, ¿qué podemos hacer los jóvenes y adultos para entender mejor estas noticias y no caer en la desinformación? Porque varios dicen, ok, ya me perdí, ¿y ahora qué pasó? Mira, tres cosas. Uno, hay que leer o recibir noticias de fuentes creíbles, de empresas serias. Una cosa es que hay un influencer que te platique sus formas de vida. Tú eres un influencer muy importante en este espacio de Valentina, pero tienes la responsabilidad de dar a conocer información que esté respaldada. Yo creo que por eso me invitaste a mí, porque para no decir cosas que no son ciertas. La otra Sí. parte es que hay gente que no da la cara como tú estás aquí platicando con tus seguidores y padrísimo, se me hace sensacional. Y yo vengo a tripular aquí contigo este espacio. Y hay gente que no da la cara y que con un nombre ficticio, vamos a inventar Willy 38, no sé, da noticias falsas y dice mentiras de los demás y ofende o inventa cosas que no son ciertas o sube videos que no son reales, ¿no? Y tercero, el hecho de que los jóvenes piensen que todo lo que tienen que saber se los va a decir el chat GPT. No. La parte más importante que tienen que tener las nuevas generaciones es que nadie puede ser dueño de tus ideas. Nadie puede limitar la capacidad de conocimiento. Nadie puede decir hasta aquí tienes información. Hoy, más que nunca, una persona como tú tiene en un botón el total conocimiento de la historia. Tú hoy a tu edad tienes más información, más conocimiento, más preparación, más acceso que datos que Cristóbal Colón, que Leonardo da Vinci, ¿sí? Aunque a veces, Que el hombre que fue a la luna. pues sí, Porque tú en tu celular tienes una cantidad de información y en tu PC que ninguno de ellos tuvo. no, Tú imagínate, aunque varios sí fueron listos. tú imagínate un pensador como Darwin, tú imagínate una persona como Copérnico, que fue un astrónomo, un pensador importante que encontró que el punto que tenía la humanidad por siglos, que pensaban que la Tierra era el centro del universo y giraban alrededor todos los planetas, y Copérnico dice, no es cierto. Ptolomeo, que era un griego, decía que la Tierra era el centro del universo. 5 siglos o 2000 o 3000 años después llega Copérnico y dice, no señores, la Tierra es un satélite que está flotando, entre otros muchos, alrededor del Sol. Y Copérnico no tenía ChatGPT, no tenía WhatsApp, no recibía informaciones por email, no tenía Google, no tenía nada de esto. Tenían que sacarse Pero ¿sabes qué tenía Copérnico? ¿Qué es lo que tiene que tener toda tu su generación? mente, La capacidad de discernir, la capacidad de pensar, la capacidad de revelarse ante el conocimiento para descubrir otro mejor. y para hacer hipótesis y todo eso, Claro. para ahí ir como que respaldando todo y ya dar la respuesta exacta, la correcta. Y la única forma es a la antigüita. Se sienta uno, agarra algo que leer, se lo aprende, lo critica, lo estudia y luego piensa si se puede hacer mejor. No hay otra manera. Ok, y para los niños que nos escuchan, ¿por qué es importante saber qué es lo que pasa en otros lugares del mundo que nos puede afectar? Mira, nos afecta todo. Por ejemplo, si a ti te gusta el arte egipcio, pues lo que pasa en Egipto te interesa porque es parte de tu interés y de tu historia. Si a ti te interesan los océanos y te interesa que la vida de los océanos esté limpia, que no les echen mugres y no tiren basura ni plásticos, pues en todos los países que tienen costa te interesa. Y una cosa que es muy importante, en la Edad Media, vamos a hablar 1100, 1200, la gente no tenía educación. La gente vivía en pueblos y tenía la obligación, el herrero, que era hijo de herrero, ser herrero. El ganadero, que era hijo de ganaderos, tener sus vacas o sus borregos. El costurero, que era hijo de costurero, tener Jesucristo, hijo de carpintero, pensaban que iba a ser carpintero. ¿Sí? Esas eran condicionantes. Hoy no. Hoy tu papá puede ser un médico, un militar, o un científico, o un administrador, o un político, o lo que sea, y tú puedes ser bióloga, tú puedes ser una ingeniera en robótica, tú puedes ser una astrónoma, tú puedes prepararte para estar, quizá en tu generación, el primer grupo de personas que vayan a vivir en Marte.
¿sí? No, gracias. Yo no Y me fíjate quiero. nada más, una cosa que creen que es normal. Tú imagínate que hoy estás viendo en tiempo real un robot a distancia que te manda imágenes y sonidos de Marte a millones de kilómetros de distancia. Esa capacidad de asombro no la deben de perder. Esa capacidad de información, o sea, ¿te puedes imaginar qué diría Leonardo da Vinci, Copérnico, el propio Darwin? Que te digan, oye, te voy a mandar unas imágenes de televisión de cómo es el suelo de Marte y cómo se ve la noche allá sin nubes y cómo se oyen los vientos que están en esa zona. Y lo puedes ver en tiempo real en tu teléfono. Eso no puede ser más que un prodigio de ciencia y de alcance, ¿no? Ujú, ujú. Y luego dicen, es que la generación anterior nos dejó mucha contaminación. Creo posiblemente sí, pero esa generación también te dio el tiempo real en las redes sociales, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué consejo les daría a nuestros oyentes para no sentirse abrumados por estas noticias complejas como esta? Porque digamos que muchos han de decir, no, el mundo ya se va a acabar. Pues no se va a acabar. Primero que nada, no se va a acabar. Y no le hagan caso a los pesimistas, no le hagan caso a los mentirosos, no le hagan caso a los que amenazan que todo está mal. Es como si te digo que la gente que depende del horóscopo no se levanta de la cama porque su horóscopo dice que no le va a ir bien, pues está mal, ¿no? Sí. Tiene uno que tener la voluntad propia para decir, uno, voy a poder, dos, yo sé cómo, y tres, muy importante, Valentina, nadie va a decidir por mí lo que no me convenga. Ok. Y es ahí donde todo el mundo debe tener esta decisión y quienes nos ven, todos tus seguidores, deben decir, somos ganadores, somos una generación que tiene el mundo abierto. Tú imagínate que los puentes, las calles, los edificios, los aeropuertos, los barcos que se hicieron hace 40 años no tenían todos los desarrollos de inteligencia artificial hoy. Tú imagínate que se hicieron con otro tipo de cálculo más elemental. Si tú en un botón le puedes decir al aparato que te calcule un puente de tal característica, de tal peso, de tal distancia, de tal amplio, y te lo calcula, ustedes en esta generación tienen que duplicar el mundo. Tienen que duplicarlas porque lo hacen con un botón. Antes para hacer un puente había que irse a parar ahí y estar viendo nivel por nivel cuánto era el desnivel y estar calculando las distancias. Hoy lo hacen vía satélite. Entonces tú imagínate tu generación, el mundo que pueden abrir con lo que tienen de herramientas tecnológicas, no tiene límite. Y deben de pensar cada día con más ánimo. Yo les digo, para tocar el cielo, basta pararse en la calle y levantar la mano. Donde acaba la mano empieza el cielo. ¿Sí? Sí. Y ustedes pueden tocar el cielo con toda la información que tienen. Y ahora, desde su experiencia como catedrático del ITAM, ¿qué importancia tiene para los futuros profesionales en México entender la geopolítica? Porque digamos que varios han de decir, ¿qué es eso? Mira, geopolítica es la forma de entender cómo los países se tratan entre sí y de ahí dependen las relaciones de Estado, las relaciones legales, el derecho internacional público, la economía. Y pues si vives en un planeta que está unido por internet por todos lados, puedes tener tus cuates en Nueva Zelanda, en Japón, en Hungría, haciendo negocios, pues te informas y necesitas saber cómo está funcionando el escenario global. Ok, ¿y hay alguna buena noticia o algún indicio de esperanza en esta situación? ¿Existen refuerzos diplomáticos que estén dando frutos? Porque ya vimos y nos explicó que como que la ONU aquí no se está balanceando muy bien. Mira, Greta Thunberg es una muchacha muy joven que encabezó un movimiento de medio ambiente a nivel mundial. Eso quiere decir que los jóvenes tienen espacio en el mundo. Y necesitamos jóvenes que luchen por la paz. Necesitamos jóvenes que luchen por el medio ambiente. Necesitamos jóvenes que luchen por la democracia, por las libertades, por los derechos de la mujer, por los derechos de todas las personas. Necesitamos jóvenes que no se rindan ante las autoridades que les limitan sus derechos. ¿Por qué? Porque es la vida que les va a tocar. Y como dicen, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Entonces hay que defender las ideas, hay que luchar por eso. Y si tienes este mundo con tantas posibilidades, ¿qué ganas enfrentándote y destruyendo lo que hay?
yo tengo un gran optimismo en que las nuevas generaciones van a hacer de este planeta un lugar espectacular. Pues sí, aunque también este planeta, pues ya estamos diciendo, vamos a vivir en Marte, cuando aún se puede salvar este. Pues mira, qué bueno que se pueda alguien instalar en Marte y conocer el universo. Imagínate qué espectacular momento el estar en una nave espacial y llegar a Marte. O sea, son de esas cosas que dices, es realmente apasionante, ¿no? Sí, aunque yo no me aviento nada el espacio. Bueno, habrá quienes sí, habrá quienes tengan claustrofobia y no quieren vivir en una cápsula, habrá quienes digan sí me aviento, pero yo estoy seguro que gente que tú conoces de tu generación va a estar en una nave espacial visitando otras partes del universo. Y pues finalmente, Lorenzo, ¿cuál sería el mensaje más importante que le gustaría dejar a nuestra audiencia en este episodio? La primera es que tengan grandes ideales y luchen por ellos. Hay que pensar en grande. En México, y este es bien importante, Valentina, tenemos un gene histórico prehispánico de grandeza. La grandeza de Teotihuacán, la grandeza del Tajín, la grandeza de Chichén Itzá. Esas, Bonampak, Uxmal, todas estas zonas nos dicen que nuestros ancestros de siglos pensaban en grande. Los jóvenes de hoy tienen que pensar en grande. Solo se cambia el mundo cuando se piensa en grande. Entonces tengan grandes ideales, tengan grandes proyectos, tengan grandes entusiasmos y tengan más razones de conciliación que de confrontación. Y pues muchas gracias, doctor Lorenzo, por estar aquí explicando todo tan claro y pues a ayudarnos a profundizar un poquito más este tema, aunque estemos muy alejados de esos países, aún así nos afecta, tal vez no a gran escala, pero sí llega a tener su golpecito por ahí. Claro, y hay que leer, hay que leer. Hay un libro hablando de grandeza que se llama La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. La escribe un señor que se llama Bernal Díaz del Castillo. Él venía con Cortés y cruzan por en medio de los dos volcanes, hoy conocido como Paso de Cortés, entre el Popo y el Isla. Y dice Bernal Díaz del Castillo que en esa zona se oía el bullicio enorme del mercado de Tlatelolco, del Atlante Tenochtitlán. Y estaban los grandes palacios y las grandes pirámides del centro del lago de Tenochtitlán, con ese esplendor de la cultura mexica, azteca, de la cual pues todos, la mayoría, tenemos algo en nuestra sangre de esa herencia. Sí. Hay que leer, no le tengan miedo a los libros. Son los mejores amigos y son las mejores compañías. Sí, aunque se ven bien larguísimos, son interesantes, son interesantes. La vida es un proceso continuo de aprender. El que pasa un día sin aprender, no aprovechó el día. Pues sí, y otra vez le vuelvo a dar las gracias por participar aquí. Ha sido un verdadero honor tenerlo tenerlo como tripulante para inaugurar la segunda temporada de El Espacio de Valentina. Y pues también quiero agradecerles a ustedes, queridos exploradores de El Espacio de Valentina, conversando con expertos. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de la temporada 2. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Recuerden que la curiosidad es la mejor herramienta para entender al mundo. Sigan informándose y sigan preguntando y, sobre todo, sigan construyendo un futuro donde el conocimiento sea nuestra mejor guía. No se pierdan nuestro próximo episodio, tendremos a otro invitado increíble, tripulante, y pues un tema que seguro les encantará. Puedes también seguirme en mis redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube para estar al tanto de todas las novedades. Nos escuchamos en el próximo episodio del Espacio de Valentina conversando con expertos. Y suscríbanse, no se les olvide. Y pues bueno, hasta la próxima. Bye.